Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su capítulo número 35 de su podcast Pláticas Caninas. Ustedes ya me conocen, mi nombre es, para los que no, mi nombre es Memo Cavazos, manejador profesional desde hace 30 años, médico veterinario por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi siempre alma mater, a quien con mucho cariño siempre la recuerdo, y juez de la Federación Canófila Mexicana durante 7 años. Como ustedes saben, este es un proyecto sin fines de lucro en el que ustedes me han ayudado a crecerlo, han ayudado a que se incremente. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues muy fácil, compartiendo este capítulo con alguien que crean que les puede interesar, compartiéndolo en el grupo de su raza, etcétera, y suscribiéndose a mi canal de YouTube. Pues bien, vamos a empezar el día de hoy y con este capítulo, y es la importancia de la cola en nuestros perros. Vamos a separar las razas caninas en dos grandes grupos, los que tienen y los que no tienen. Obviamente, como el antiguo pastor inglés, algunos corgis, etcétera. Hay razas que carecen de cola, que se les corta al ras, como en el Rottweiler también es algo intrascendental. Ahora en el Rottweiler de ahora, pero en el Rottweiler del futuro, pues más adelante voy a hablar de esto, ¿verdad? La primera connotación que tiene la cola, la primera impresión, cuando uno está juzgando, y en esta ocasión me pongo el saco del juez para hablar, y cuando un perro entra, si el perro se ve feliz, si el perro va moviendo la cola, hay una conexión inmediata. Los jueces somos humanos y desgraciada o desafortunadamente, pues el perro nos va a causar una emoción positiva en el momento en que está moviendo la cola. Hay perros serios, hay razas que no mueven mucho la cola. Llámesele un Rhodesiano, por ejemplo, o un Shiba Inu. Son perros poco apegados, las razas primitivas. Es más fácil de que un maltés, de que un whippet nos llegue moviendo la cola a un desconocido, a que un siberiano, un malamut, que son perros más, entre comillas, y con todo respeto a los dueños de estas razas, un poquito más salvajes, ¿verdad? Pero bueno, todo se ve con criterio, y nosotros como jueces no es algo que debemos emocionarnos y enamorarnos de un perro que esté horrible porque nos esté moviendo la cola. Eso no pasa. Pero sí hay ahí cierto puntito humano en el cual no debemos olvidarnos, ¿verdad? Y estructuralmente en muchas razas la cola hace ver al perro más cuadrado. Cualquiera de los terriers, llámesele un Airedale, un Welsh, un Lakeland, ese tema de que se le corta generalmente a la altura de la nuca debe de ser, contribuye a hacer al perro más cuadrado ópticamente, ¿no? El humano no tiene unos ojos tan certeros como otras especies, llámesele algunos felinos, las águilas, algunas aves de presa, etcétera. Entonces, el humano tiene la tendencia a perderse entre este tipo de ilusiones, ¿no? Y toma tiempo, como juez, toma un poquito de práctica dominar este tipo de cosas. Es por eso que la cola nos está hablando tanto del temperamento y nos está ayudando a hacer al perro más cuadrado, como ya decía. Muy bien, pues a grosso modo voy a mencionar un poquito los tipos de cola. No voy a entrar en detalle porque son demasiados los tipos, pero tenemos los de implante francamente alto, como sería el terrier, algunos hounds en ocasiones, los perros de implantación mediana. Entre los perros de implante alto es el boxer, a diferencia del Doberman, que se pide una cola aproximadamente a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, quiero decir, en esta posición, como cuando la manecilla del reloj apunta a las 2 de la tarde, para ser más explícito. Perros de implantación mediana, como serían los perros de cacería, pointers, etcétera. Perros de implantación también francamente baja, y la otra gran familia que los lleva sobre el lomo, entre los cuales están los que deben de completar anillos, los que deben de solo tocar el lomo, que debe parecer una manija de una taza,
como el Chiba Inu y, si no me equivoco, el Malamut en el AKC. Y los que debe de sobrepasar este curva debe de sobrepasar el lomo, los que debe de solo tocarla, etcétera. Todas esas razas les vamos a dar básicamente el mismo tratamiento, porque la verdad es que es muy chocante al ojo como juez ver un perro de esta raza, un samoyedo, un basenji con la cola apuntando hacia el piso. Pues la verdad es que es como que la primera impresión es decepcionante, ¿no? Y siempre debemos de que en todo momento estas razas mantengan la cola en la posición correcta. Ahora, como manejador, hay muchos perros. Es perfectamente correcto que los anillos del basenji o que la cola del samoyedo esté hacia el lado derecho del perro, es decir, hacia el lado del manejador y no hacia el lado del juez. Muchos manejadores tienen o tenemos la obsesión de ponerla del lado del juez. Si tiene una buena cola, a la hora de posarla, la ponemos del lado del juez, o a la hora de tomar la fotografía también, porque es una cola muy bonita, es una cola que queremos lucir, y pues lo hacemos así. Y ya, pues a la hora que se mueve, el perro la va a poner en la posición en la que él desee, ¿no? Pero es muy importante poner la cola en la posición correcta. Ahora, mucha gente, cuando un perro, vamos a decir un Weimaraner, por ejemplo, que está cachorro, que está espantado, que no quiere levantarla, a la hora de posarla, mucha gente, a veces he visto ocasiones hasta que los agarran y los levantan de la cola, lo cual es un error garrafal. El perro, esa parte es muy sensible, está aledaña a los genitales y la manera de hacerlo es completamente opuesta. Yo siempre les digo, incluso hay colas, por ejemplo, los boxers o los Doberman, que queremos nosotros irnos adelante a trabajar las orejas y queremos que la cola esté perfectamente hacia las 2 de la tarde o paradita, etcétera. Y en un Weimaraner, en un Pointer, aunque es un poquito más baja también, eso es lo ideal, que nosotros nos vayamos adelante y que la cola quede en la posición correcta. Por supuesto que lo más importante es cuando el perro mueve, ese es el momento más crítico. Pero qué bonito es cuando ver un perro, una estampa perfecta, un outline, una línea exterior en la que el perro se permanece con la cola todo el tiempo ahí. Y la manera de llegar a eso es no empujando la cola. Yo siempre le digo a mis estudiantes, como ustedes saben, yo doy clases de manejo 2 veces por semana y siempre le digo, a las colas hay que tratar de convencerlas. Y esto se hace con un ligero rascado, usando estos 2 dedos, usando las uñas. Debemos de rascarla poco a poco y yo lo que recomiendo en términos generales es rascarla 3 o 4 veces y empujarla ligeramente. Después de 3 o 4 veces este procedimiento, tal vez el perro nos permita empujarla con un poquito más de firmeza, con un poquito más de fuerza, y esa es la manera en que más efectiva en la que vamos a tratar de que una cola tome la forma correcta. Hay otros tipos de colas, por supuesto, como la del afgano, que va hacia arriba, como la del bloodhound, como la del beagle. Y pues nada, si tenemos que sostenerla, hay que sostenerla. El momento en que el juez está a la distancia, debemos de hacer que el perro se vea en una línea exterior perfecta, ¿no? Si el juez ya se pasa la cabeza, podemos soltar la cola de nuestro afgano, no importa que caiga al piso, no es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando la cabeza en este momento. La cabeza, casi todas las razas yo les pongo una mano debajo y las enseño como dice en el libro de por cierto, que aquí lo tengo. En este libro que yo les recomiendo siempre, que es de George Alston, y él dice que debes de presentar la cabeza como una pieza de porcelana. Debes estar orgulloso, debes de enfocar las energías ahí en la cabeza, y en ese momento en que tú estás en la cabeza, que el juez está de frente o que el juez está ya de lado, pero ya tocando la cabeza, debes estar concentrado ahí. La cola no es tan importante, pero en el momento en que el juez pasa los hombros, generalmente lo va escaneando hacia atrás y llega a la mitad de la espalda. En ese momento tú debes de recuperar la cola si está abajo, la raza que sea. Si es una raza de cola en la espalda, con mucho más razón. Un samoyedo con la cola abajo es patético, un malamut con la cola abajo
es como que así, como que da tristeza, y es algo muy, muy impresionante a la vista del juez. Pero si es un Weimaraner, si es un Doberman, si es un Beagle, pues vamos a sujetar la cola y ponerla otra vez en su posición original, y para que cuando las manos lleguen al implante de la cola, el juez la encuentre en la posición correcta. Generalmente cuando él la toca, vamos a retirar nuestra mano, aunque debemos tratar de sostenerla. Hay jueces que no lo permiten, y hay jueces que nos dicen: préstame la cola, déjame tocarla, quiero ver cómo realmente está. Y hay jueces que no les importa, que te dejan hacer su show y que te dejan compararlo. Entonces, la cola es como una antenita que está indicando cuál es el estado de ánimo del perro, y es la manera en la que debemos entrar al ring, y es el tratamiento que debemos de darla, tratarlos con sutileza. Y una vez más, la paciencia en esto de manejar perros es muy, muy importante. La toma de decisiones, vamos a tomar múltiples decisiones. Hay veces que decidimos enfocarnos más en las orejas, enfocarnos más en la cola, siempre con la perspectiva de qué es lo que está viendo el juez. Cuando el juez está a 10 metros de nuestro perro y está enfrente de él, está viendo la silueta completa. Cuando el juez está enfrente de nuestro perro, si el perro mueve una pata de atrás, la verdad es que es intrascendental. Debemos estar enfocados en las patas de adelante, que estén bien niveladas, que estén bien aplomadas, que no se estén saliendo hacia afuera, etcétera. Eso va a ser importante. La cabeza, la expresión. Si es un perro que hay que dar orejas, podemos aventarle un pedazo de bait, un pedazo de hígado, de pollo, etcétera, para que le dé más orejas, y sacarle lo que yo llamo la chispa de la cara. El bait, ahí tenemos un capítulo que no recuerdo cuál es, pero pues por ahí del 10, si alguien está interesado en el tema del bait. Es de los capítulos que solo está en audio en Spotify, para que lo vean. Se llama Bait o no bait, esa es la cuestión, y también es muy interesante, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí mi participación de hoy. Ha sido un placer tenerlos conmigo. Recuerden, Memo Cavazos, recuerden nuestro grupo de Facebook Pláticas Caninas. Ojalá se comuniquen con nosotros. Espero sus sugerencias de tema, espero sus comentarios. Cualquier crítica, mientras sea constructiva, será muy bienvenida. Y los emplazo que la semana que entra, el próximo martes, estén aquí conmigo en nuestro próximo capítulo. Muy bien, amigos, pues como siempre, ha sido un placer, y hasta siempre.